Mi novia se fue a un viaje en yate por Hawái con un tipo de criptomonedas. Ella dijo, él es solo una opción segura, lo mantengo hasta que aclare las cosas. Ella no sabía que su opción segura resultaría ser su perdición. Hola Reddit, esto va a sonar una locura, pero yo, hombre de 27 años, pasé un año saliendo con una chica que pensaba que ser influencer la hacía intocable. Entre viajes en yate con tipos de criptomonedas, acuerdos falsos con marcas y llamarme su pequeño friki del código, llevó las cosas mucho más allá de la falta de respeto. Yo mantuve la calma, jugué con inteligencia, y cuando su ego finalmente quedó sin control, decidí dejar de ser su red de seguridad. Lo que pasó después, digamos que ella descubrió por las malas lo que ocurre cuando la máscara se cae. Había estado con Audrey unos 9 meses cuando todo esto comenzó a desordenarse. Ella se había mudado a mi apartamento 2 meses antes, y al principio estuvo bien, honestamente. Cuando nos conocimos, era divertida, bastante extrovertida, del tipo que podía hablarle a una pared de ladrillos y de alguna forma hacer que la pared sintiera que necesitaba seguirla en Instagram. Yo pensé que había encontrado a alguien con energía para equilibrar mi lado más tranquilo y sarcástico. Pero la versión divertida de Audrey no duró mucho. En algún punto entre el mes 6 y el mes 9 se obsesionó con la idea de convertirse en influencer a tiempo completo. Siempre le había gustado publicar selfies y esas cosas, pero de repente se volvió una religión. Consiguió 2 o 3 acuerdos menores con marcas, como un bolígrafo blanqueador de dientes y unas mallas de imitación de una compañía que probablemente operaba desde un garaje, y de pronto empezó a caminar por el apartamento como si fuera la directora ejecutiva de Instagram. Yo trabajo en una empresa tecnológica, programo, depuro, me pagan cada 2 semanas y en realidad disfruto lo que hago. Nada llamativo, pero es estable y soy bueno en ello. Audrey pensaba que esto era un chiste, me despeinaba como si fuera un niño y me llamaba su pequeño friki del código cada vez que quería recordarme que ella era la estrella en la relación. Tienes suerte de estar conmigo, bromeaba, sonriendo mientras miraba su teléfono y respondía mensajes directos. ¿Sabes cuántos hombres matarían por mi atención? Sí, todos tus 12 seguidores falsos, le respondía yo. Siempre la devolvía con sarcasmo en tono juguetón, pero en mi cabeza iba registrando todas esas señales rojas que se acumulaban como multas de estacionamiento impagas. No era que fuera ambiciosa, la ambición está bien, era la arrogancia, la manera en que actuaba como si me hiciera un favor estando en una relación conmigo, como si tener un trabajo normal y no buscar fama fuera algún defecto vergonzoso de personalidad. También les hacía pequeños comentarios a sus amigas sobre mí, cosas como, oh, él es solo un tipo de computadoras, ya saben, seguro y aburrido. Yo me reía porque si no puedes burlarte de ti mismo no eres realmente seguro, pero aún así la ignorancia era increíble. El cambio empeoró cuando empezó a recibir atención en línea. Salíamos a cenar y pasaba todo el tiempo acomodando la comida para fotos en lugar de comerla. Recuerdo un viernes por la noche en particular, acababa de terminar una larga semana en el trabajo y solo quería relajarme con pizza y Netflix. Audrey, en cambio, entró a la sala con un vestido brillante que parecía estar luchando por su vida. Tom me invitó a esta fiesta en yate en Hawái, tipos de criptomonedas, inversionistas, grandes nombres, una enorme oportunidad de networking, dijo de pie como si acabara de anunciar que fue aceptada en Harvard. Levanté la vista de mi portátil. Tom, el criptotipo al azar que te escribe mensajes. No es al azar, replicó, tiene como 200.000 seguidores y un ático, esto podría realmente impulsar mi marca. Su marca, la misma que consistía en 10 selfies preparados y un código de descuento que nadie usaba. Me recosté en la silla, crucé los brazos y dije, genial, diviértete. Eso la desconcertó, parpadeó como si esperara que explotara o le rogara que no fuera. En cambio, solo sonreí con ironía. ¿No te importa?, preguntó casi desafiándome a discutir. Me recosté más, la verdad no, si Hawái en el yate de un tipo te parece un movimiento inteligente para tu carrera, adelante. Solo no esperes que aplauda cuando regreses diciendo que descubriste el secreto del éxito allá. Frunció el ceño y se acomodó el cabello como si posara para una cámara invisible. Eres tan inseguro a veces, esto es negocio. Le asentí despacio, si así lo quieres llamar, seguro, no te detengo. Solo recuerda que cada decisión de negocios tiene consecuencias. Ella odiaba cuando no caía en la provocación, lo veía en la forma en que apretaba la mandíbula. Pero yo ya estaba cansado de sus tonterías, internamente ya había decidido que esto no era una novia, era una maniobra de relaciones públicas caminando, lista para explotar. Esa noche, acostado en la cama solo, pensé en todo, las constantes indirectas, el ego, la manera en que actuaba como si fuera un premio cuando en realidad solo estaba delirando con una lámpara de aro.
Después de 9 meses ya no estaba saliendo con Audrey, la estaba cuidando como a una niña. No lo dije en voz alta, pero en mi cabeza sabía que podía irse a Hawái cuanto quisiera, yo ya no era su ancla, ni su club de fans, ni su red de seguridad. Si quería actuar como una influencer, estaba a punto de mostrarle cuán frágil era realmente su imagen, y por primera vez en semanas dormí tranquilo. Cuando desperté, Audrey ya estaba en Hawái, su historia en Instagram mostraba palmeras desde una silla junto a la piscina con la etiqueta fin de semana de networking, vamos. Lo vi, sonreí con ironía y cerré la aplicación. Cualquiera que fuera el juego que pensaba que jugaba, yo ya iba adelante. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y miré el apartamento, 2 meses de sus cosas esparcidas por todas partes, la mitad de mi armario ocupado por vestidos que solo usaba para fotos, los estantes del baño llenos de productos de cuidado de piel que nunca terminaba, las lámparas de aro ocupando rincones como patas de araña gigantes. Ya ni siquiera se sentía mi lugar. Fue entonces cuando decidí que no iba a esperar a que volviera para hablar, nada de largos discursos, nada de rogar. Ella quería Hawái, perfecto. Ella podía volver a un apartamento lleno de cajas. Fui al trastero, tomé cajas y empecé a empacar sus cosas, cada par de zapatos, cada kit de maquillaje a medio usar, cada accesorio barato de colaboraciones con marcas de las que tanto presumía. Cuanto más empacaba, más ligero se sentía el apartamento. A mitad del proceso abrí el cajón donde guardaba su portátil y su cargador, y ahí lo vi, su viejo teléfono enchufado a la pared. Ella lo había cambiado el mes pasado y solo se llevó el nuevo a Hawái, dejando este atrás. La curiosidad pudo conmigo, no suelo husmear, pero considerando la forma en que se había estado comportando pensé que si había respuestas estarían allí. Lo desbloqueé fácilmente, no era precisamente sutil con las contraseñas. En cuestión de minutos encontré el grupo de chat con sus amigas. El primer mensaje que leí me revolvió el estómago, no de dolor, sino de pura incredulidad, él es solo una red de seguridad, lo mantengo mientras aclaro las cosas. Eso fue lo que escribió sobre mí, el tipo que literalmente le dio un techo. Me reí en voz alta, de esa risa que suena áspera porque es lo único que te impide golpear una pared. Al seguir leyendo fue peor, capturas con tipos, mensajes con Tom sobre cómo Hawái sería solo para ellos esta vez, no quiero drama, y luego otro hilo con Xavier, algún tipo de finanzas con el que claramente había estado saliendo a escondidas, donde le prometía, eres el único que realmente me entiende. Ambos creyendo que eran el principal. Negué con la cabeza, dejé caer el teléfono sobre el escritorio y me quedé sentado un momento, no enojado, no destrozado, simplemente claro, todo lo que sospechaba era verdad. Audrey no estaba confundida ni era inmadura, era estratégica, pero en la forma más perezosa y egoísta posible. La diferencia era que ella pensaba que era la única que jugaba ajedrez, no tenía idea de que yo ya había volteado el tablero. Terminé de empacar con nueva energía, lanzando sus cosas a las cajas como si limpiara basura de una habitación que había superado. Falsificaciones de diseñador, pelucas que compraba para fotos, recibos de ropa que devolvía después de publicarla en línea, todo lo apilé junto a la puerta. Para la tarde el apartamento ya parecía mío otra vez, limpio, simple, sin luces de aro, sin basura de influencia ocupando las esquinas. Alquilé un trastero, pagué un mes por adelantado y programé la recogida. Para cuando regresara de su viaje de negocios, su mundo entero de influencia ya estaría embalado y listo para ser retirado esa misma noche. Mientras cenaba sobras y revisaba el móvil, su historia se actualizó otra vez. Me reí de nuevo, ni siquiera intentaba ocultarlo, esa era la parte que casi me impresionaba, su completa ignorancia de lo fácil que me hacía todo. No la llamé, no le escribí, no dejé una nota dramática de ruptura, nada. No iba a darle la satisfacción de pensar que obtuvo una reacción de mí. En cambio me recosté, relajado, pensando en la cara que pondría cuando abriera la puerta. Ella esperaba encontrarme allí, probablemente enfadado, tal vez listo para discutir. En vez de eso encontraría toda su vida de influencia en cajas, su llave desactivada de la cerradura y a mí sentado, tranquilo, sereno y decidido. No se trataba solo de terminar la relación, se trataba de control. Durante meses había actuado como si ella fuera la dueña, como si yo fuera desechable, como si debiera agradecerle que siquiera me reconociera. Empacar su vida mientras ella buscaba fama era más que una ruptura, era yo recuperando el volante. Esa noche dormí otra vez sin culpa, sin dudas, sin segundas reflexiones. Audrey podía seguir jugando a ser influencer en Hawái, porque cuando volviera descubriría que yo había dejado de jugar. Audrey aterrizó un domingo por la tarde, arrastrando su piel quemada por el sol en el vestíbulo del edificio como si regresara de conquistar el mundo.
Llevaba gafas de sol en interiores, el pelo recogido en uno de esos moños despeinados que creía que parecían naturales, pero en realidad gritaban que había dormido en el sofá de un extraño. Yo estaba apoyado contra el mostrador cerca de los buzones cuando me vio. Me dio esa sonrisa falsa que los influencers ponen cuando saludan a fans, no a novios. Cariño, ya volví, dijo, extendiendo los brazos como si esperara que corriera a abrazarla. No me moví, solo señalé la esquina donde todas sus cosas estaban apiladas en cajas. Sí, ya lo veo, tus cosas están empacadas. La sonrisa se congeló, miró las cajas y luego me miró a mí como si su cerebro necesitara tiempo para procesarlo. ¿Qué es esto? Se llama mudanza, respondí con calma, pensé en darte ventaja. Su mandíbula cayó. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que construí esta semana, después de las conexiones que hice, ¿vas a hacer un berrinche porque fui a un viaje de networking? Casi me reí. ¿Networking, así llamamos ahora a los bailes en yates? Eso rompió la máscara. Ella vino pisando fuerte, los tacones resonando en el suelo, la cara enrojecida bajo la quemadura solar. Estás loco, eres literalmente inseguro, ese es tu problema, no puedes con una mujer que tiene opciones. No, respondí firme como una roca, simplemente no cuido adultos, especialmente a los que creen que la fama es una carrera. Eso le dolió, apuntó un dedo perfectamente cuidado a mi cara, eres un perdedor, un friki del código, eso eres. Te di una oportunidad, sin mí nadie notaría que existes. Sonreí con ironía, gracioso que en los últimos 9 meses todos se habían dado cuenta de lo ruidosa que era, no parecía que necesitara mi ayuda para mezclarse. Su volumen subió rápido, ahora estaba gritando, atrayendo miradas de vecinos que entraban y salían del edificio. Te arrepentirás, soy lo mejor que te ha pasado, nadie más te aguantará, morirás solo en tu estúpido trabajito de tecnología mientras yo, la interrumpí, inclinando la cabeza hacia las cajas. Sí, gran futuro, pero ahora mismo tienes menos de 1 hora antes de que vengan los del trastero, así que quizá empieza a sacar tu imperio afuera. Eso la encendió como gasolina en fuego, agarró una de las cajas y la lanzó al suelo, derramando ropa y bolsos falsos de diseñador por todas partes, luego la empujó con el pie gritando que yo había arruinado su vida. Para ese momento el vestíbulo ya tenía público, los vecinos alineados en la pared, algunos sacando sus teléfonos, y entonces ocurrió, un tipo del tercer piso, alguien que apenas conocía, levantó su móvil y murmuró lo bastante alto para que lo oyera, oye, ¿no es esa la chica de Instagram? Audrey también debió escucharlo, porque giró hacia él con el pelo volando y gritó, ni se te ocurra grabarme, lo que por supuesto hizo que él siguiera grabando. Ella pisoteó, chilló, me llamó de todo, y el tipo grabó todo, su cara roja, sus alaridos diciendo que yo era un perdedor, su afirmación de que era demasiado buena para mí mientras estaba al lado de cajas volcadas con su basura. Finalmente me hice a un lado, crucé los brazos y la dejé desahogarse, cuanto más gritaba, más tranquilo parecía yo, y para cualquiera que mirara era obvio que el loco no era yo. Después de unos 10 minutos salió furiosa del edificio arrastrando una maleta medio llena, teléfono siguiéndola por la acera como si fuera una celebridad camino a rehabilitación. A la mañana siguiente el video ya estaba en línea, empezó pequeño, en un grupo local de Facebook con el título Cuando una influencer se enfrenta a la realidad, luego fue republicado en Instagram y después en Reddit, los comentarios inundaron, esta chica está delirando, quien grita así a su novio en público, la conozco, cree que es importante pero debe dinero por colaboraciones jaja, imagina tener tanta soberbia con seguidores falsos. Audrey, fiel a su estilo, intentó darle la vuelta, publicó un selfie en su coche ese mismo día con la leyenda, la gente celosa no soporta ver triunfar a los demás, los haters van a odiar, yo sigo brillando. Pero los comentarios no salieron como esperaba, la destrozaron en tiempo real sacando a relucir el video del colapso, brillando. Parecías una niña haciendo un berrinche en Toys R Us. Su aura de influencer se agrietó en menos de 24 horas. Siguió publicando más frases defensivas, las mujeres fuertes son las más atacadas, pero cada post se llenaba de emojis de payaso. Yo no publiqué nada, no respondí, ni siquiera di un me gusta, solo me senté a mirar mientras el imperio que creía haber construido colapsaba bajo el peso de un solo video y de su propia ignorancia. Y entonces me di cuenta de algo importante, por mucho que presumiera de poder, toda la identidad de Audrey estaba construida sobre la percepción de la gente, una sola grieta en la imagen y no podía mantenerla. El vecino que grabó me dio la verdadera victoria, no tuve que gritar ni discutir, solo estar allí tranquilo mientras ella le demostraba a todos exactamente quién era. El video de la explosión hizo su trabajo, la máscara brillante de influencer de Audrey se había resquebrajado y la gente ya no compraba el cuento de haters o envidia.
Pero si había algo que caracterizaba a Audrey era que no podía aceptar perder el control, así que redobló esfuerzos en línea durante una semana, publicaba selfies con frases como, las mujeres fuertes siempre son incomprendidas y algunas personas no pueden soportar la confianza. Los comentarios no eran amables, la mitad de sus seguidores se fueron y los que quedaron o se burlaban de ella o preguntaban qué había pasado realmente. Verla hundirse más era casi entretenido. Mientras tanto yo me mantenía en silencio, sin likes, sin comentarios, sin darle ni una migaja. Si pensaba que yo estaba en mi apartamento triste, mejor aún, en realidad yo estaba planeando. Audrey tenía dos orbitadores principales, Tom, el tipo de criptomonedas, y Xavier, el de finanzas. Ambos creían que eran exclusivos con ella. Yo sabía por sus mensajes antiguos que les repetía las mismas frases, eres el único que me entiende, odio el drama, somos solo nosotros, clásico. Así que creé un par de cuentas falsas, nada sofisticado, solo lo bastante limpias para parecer reales, y empecé a dejar pistas cuidadosamente cronometradas. A Tom le mandé capturas de Audrey con Xavier con el texto, ¿esta es tu chica? A Xavier le mandé los clips del yate con Tom con un pensé que debía saberlo. Sin comentarios extra, sin seguimientos, solo lo justo para sembrar la duda. No tardó mucho, Xavier publicó una historia críptica sobre las serpientes siempre se rebelan mientras Tom la borró de sus publicaciones por completo. Yo no necesitaba agitar la olla ya estaba hirviendo. Audrey, por supuesto, no tenía idea, seguía creyendo que los tenía a todos en su mano. Y mientras ella pensaba que seguía jugando, yo estaba jugando ajedrez. Ella seguía allá afuera publicando fotos fingidas de lates y pretendiendo que su vida prosperaba. Luego vino el incidente en la oficina. Era un miércoles por la mañana, yo acababa de entrar en el vestíbulo de mi edificio con el café en la mano cuando escuché mi nombre gritado como una alarma de incendio. ¿Crees que eres listo? Me giré y ahí estaba, Audrey entrando como un huracán con gafas de sol. Seguridad trató de detenerla pero se abrió paso, los ojos fijos en mí. ¿Crees que puedes humillarme?, gritó con su voz retumbando en las paredes de mármol. Todos se quedaron congelados, la gente de la recepción, compañeros esperando el ascensor, incluso el conserje se apoyó en su fregona para mirar. Ella se plantó frente a mí, me agarró del cuello de la camisa y siseó, te arrepentirás, yo te hice, no eres nada sin mí. Yo la miré tranquilo como siempre y dije, Audrey, me estás dando la razón otra vez. Eso solo la hizo gritar más fuerte, empezó a vociferar que nunca encontraría a nadie mejor, que era patético, que estaba celoso de su estilo de vida. En un momento incluso miró a todos y gritó, ustedes, frikis del código, son todos iguales, delante de la mitad de mis compañeros de trabajo. Seguridad por fin la sacó, arrastrándola hacia la salida mientras pataleaba y maldecía. Había móviles por todas partes, no necesitaba grabar, una docena de personas ya lo habían hecho cuando salió todavía gritando. Mi jefe apareció, no parecía enojado, solo preocupado, me hizo un gesto para que lo siguiera arriba. Nos sentamos en su oficina y cerró la puerta. ¿Todo bien en casa?, preguntó con cuidado. Suspiré, dejé el café en la mesa y dije, es novia que no se tomó bien la ruptura, lamento que la oficina tuviera que ver esto. Asintió despacio, mira, lo entiendo, las rupturas son desordenadas, pero no puedes dejar que este tipo de drama se filtre en el trabajo, los clientes notan cosas así. Entiendo, dije tranquilo, sereno, no iba a discutir ni poner excusas. Me aseguraré de que no vuelva a pasar. Eso fue suficiente, la reunión terminó y regresé a mi escritorio como si nada hubiera pasado. Más tarde esa noche, sentado en mi apartamento, abrí el portátil y empecé a organizar todo, el video del colapso en el vestíbulo, capturas de sus mensajes llamándome su red de seguridad, viejos clips de ella en el yate con Tom, publicaciones de Xavier, todo ordenado, fechado y respaldado. Ya no se trataba de ser rencoroso, se trataba de protección. Audrey me había mostrado exactamente hasta dónde llegaría cuando se sintiera amenazada y no iba a dejarme sorprender. Mientras revisaba las carpetas no pude evitar sonreír, durante meses ella pensó que era intocable, el premio, la reina, la que tenía todo el poder, pero ahí estaba, desmoronándose en público, gritando en vestíbulos de oficinas mientras yo estaba en casa archivando. La diferencia entre nosotros era simple, ella necesitaba que la gente creyera que su vida era perfecta, yo no necesitaba que nadie creyera nada, solo necesitaba la verdad de mi lado. Y la verdad era que Audrey estaba a punto de quedarse sin lugares donde esconderse. Para el jueves por la tarde ya estaba listo. Toda la semana ella había estado publicando su basura de solo vibras positivas como si nada hubiera pasado, intentando parecer tranquila mientras su número de seguidores bajaba de asientos.
Mientras tanto yo tenía mi siguiente jugada preparada. Usé un correo falso para el montaje, un mensaje anónimo y rápido a Tom y a Xavier: estará en Brass esta noche sola, vulnerable, buscando consuelo después de que su novio la dejara. Eso fue todo, sin nombres, sin detalles, solo carnada, y los conocía lo suficiente por sus mensajes como para saber que morderían. Los jueves eran noches de contenido para Audrey en Brass, le encantaba publicar selfies allí, así que sabía exactamente dónde la encontrarían. Tom no soportaba la idea de perder prestigio con inversionistas y Xavier no podía resistirse a probar que era el verdadero hombre en su vida. Esa noche no fui a Brass, me quedé en casa con el portátil abierto refrescando Instagram cada pocos segundos. Si hay algo seguro en esta ciudad es que siempre hay alguien grabando. Alrededor de las 11:45 apareció el primer clip, un video tembloroso de Tom entrando a Brass con su chaqueta de diseñador, escaneando la multitud, el pie de foto: Crypto Bro en misión NOL. 5 minutos después surgió otro video, Xavier entrando desde el otro lado con cara de furia, parecía venir directo de una hora feliz. Los comentarios bajo los clips ya hervían: no son los dos tipos vinculados a esa influencer, no puede ser que vayan a confrontarla. Luego llegó el evento principal, alguien lo transmitió en vivo desde la zona de las mesas de billar. Se veía a Audrey en la barra, peinada, con un vestido llamativo como si estuviera audicionando para un reality. Estaba a mitad de una risa con un grupo cuando Tom irrumpió. ¿Crees que soy estúpido? Su voz cortó la música. Audrey se congeló, su sonrisa se borró. Tom, ¿qué? Él levantó su teléfono agitando mensajes en la pantalla. Has estado jugándome, tomando mi dinero, volando con mis gastos mientras vivías con tu noviecito en Jersey, eres una cazafortunas profesional, eso es lo que eres. El bar se quedó en silencio salvo por el bajo de fondo, la gente se giró, los teléfonos se levantaron, y entonces apareció Xavier. No solo lo estás engañando a él, dijo avanzando con voz cargada de rabia, me has estado bombardeando con amor durante meses mientras estabas con él, diciéndome que yo era el único que importaba. Empujó su móvil hacia la multitud, los recibos no mienten. La cámara se acercó lo suficiente para mostrar cómo la cara de Audrey se quedaba sin color, intentó reírse y se acomodó el pelo como siempre hacía. Dios mío, son tan dramáticos, están obsesionados conmigo, esto es embarazoso. Claro, Tom no la dejó escapar, abrió un hilo de Telegram y lo agitó en su cara: me rogaste que invirtiera en tu falsa marca de influencer, prometiste exclusividad y mientras tanto te sentabas en cada regazo en Jersey. Mis inversionistas vieron este chisme y ahora me están cuestionando, me has costado dinero real. Xavier se inclinó casi gritando. Y les dijiste las mismas palabras, les dijiste que me amabas, que dejarías a tu novio por mí, no eres más que una mentirosa. Audrey intentó retroceder pero la multitud la había cercado, se escuchaban los y los susurros, alguien gritó y expuesta, otro gritó oye, que lo graben, en un punto Audrey explotó, ustedes son patéticos, deberían agradecerme que siquiera les doy atención. Esa fue la gota que colmó el vaso, Xavier agarró su bebida y se la lanzó a la cara, la multitud jadeó, medio riéndose, medio en shock, Audrey chilló, la máscara de pestañas corriendo, el pelo empapado. Intentando darle un golpe a Xavier, Tom le bloqueó el paso sosteniendo el teléfono como un escudo. La seguridad apareció antes de que aquello se convirtiera en una pelea a puño limpio y lo separó mientras la transmisión en vivo seguía rodando. Para la medianoche los clips estaban por todas partes, en grupos de Facebook de Nueva York, en historias de Instagram, incluso en subreddits con hilos titulados Influencer locales puesta por sus propios hombres. El video del colapso en el vestíbulo ya había sido malo, pero esto fue nuclear. Observé su contador de seguidores en tiempo real, actualizando cada pocos minutos, perdió casi 10.000 seguidores para la mañana siguiente. Las marcas empezaron a quitarle etiquetas discretamente de las publicaciones de colaboración, la eliminaban de sus páginas, volaron capturas enseñando a las empresas que ya no estaban afiliadas a ella. Mientras tanto Audrey corría a controlar el daño, publicó fotos antiguas de pareja, una de una boda, otra en la orilla del mar, todas de meses atrás, subtitulándolas con frases como el amor verdadero no puede romperse con mentiras, era desesperado y la gente no se lo tragó, los comentarios la desgarraron, chica, te atraparon con otros dos tipos, ¿qué estás diciendo? La línea temporal no cuadra, deja de manipular a tus seguidores, esto es tan falso que duele. Un hilo incluso mostró capturas lado a lado, ella publicando una foto de salida romántica conmigo mientras le escribía a Xavier que estaba nostálgica, la hipocresía no pudo quedar más clara. No dije una palabra, no le di like, no me defendí, ni siquiera respondí a la gente que me etiquetaba, mantenerme en silencio fue mi arma más afilada. Cuanto más intentaba gritar noticias falsas, más obvia se volvía la verdad.
El viernes por la mañana el chat grupal con mis compañeros de trabajo se llenó de enlaces, un par de ellos me enviaron los clips con mensajes tipo tío, ¿no es esa tu ex? Yo solo respondí con un emoji de pulgar arriba, sin explicaciones, sin historia, solo fría distancia. Aubrey, sin embargo, se desmoronaba. Esa tarde hizo una transmisión en vivo despotricando ante la cámara sobre excelosos y hombres tóxicos que no soportan a una mujer poderosa. Duró apenas 10 minutos antes de que los comentarios la enterraran, gente spameando emojis de payaso, preguntando por el dinero de Tom, si Xavier tenía más capturas. Terminó la transmisión entre lágrimas y yo me recosté en mi silla bebiendo café, viendo cómo su imperio se quemaba solo. No tuve que encender una cerilla, monté el escenario, dejé que los actores entraran y todo colapsó por su propio peso. Audrey quería ser influencer, ahora era justamente eso, pero no de la manera que planeó. El colapso en Brass ya le había destrozado la reputación, pero en lugar de mantenerse baja redobló. Sus historias de Instagram alternaban entre selfies llorando y clips de fiesta con tipos al azar como si nada hubiera pasado. Era como ver a alguien pisar el acelerador mientras el coche ya estaba en llamas. Luego vino la noche en que decidió llevar el caos directamente a mi puerta. Era pasada la medianoche de un martes, yo estaba terminando un proyecto tarde para mi trabajo tecnológico, con los auriculares puestos y metido en el código, cuando empezó a golpear la puerta, no solo tocar, golpear con fuerza. Mi teléfono vibró al mismo tiempo con su nombre iluminando la pantalla, llamada tras llamada que ignoré, los golpes aumentaron y entonces su voz resonó por el pasillo, ábreme, me arruinaste la vida. Me levanté, respiré y abrí la puerta lo justo para verla. Probablemente se había pegado detrás de un vecino porque su llave ya estaba desactivada, la máscara corrida, el pelo hecho un lío, tambaleándose como si apenas se sostuviera, con un bolso en una mano y el teléfono arrugado en la otra. Vete a casa, Audrey, dije tranquilo, esto ya no es tu lugar. Ella empujó con fuerza la puerta y se coló antes de que pudiera cerrarla, de repente estaba en mi sala gritando, lanzó su bolso al sofá como si todavía viviera allí. ¿Crees que eres tan listo, no? Me humillaste, todo el mundo se está riendo de mí por tu culpa. Agarró uno de los marcos de fotos de mi estantería y lo lanzó contra la pared, el cristal se hizo pedazos en el suelo, luego fueron libros, una lámpara, cualquier cosa que pudo alcanzar, mi apartamento sonaba como un sitio de demolición. No me moví, me quedé de pie con los brazos cruzados viendo cómo arrancaba mi casa como un tornado, cuanto más me mantenía tranquilo, más se enfurecía. Me arruinaste todo, gritó de nuevo, luego tropezó hasta la cocina, escuché un cajón abrirse bruscamente y cuando se volvió tenía uno de mis cuchillos de carne en la mano. Por un segundo la habitación se congeló, me lo apuntó, temblando, los ojos desorbitados, debería hacer que pagues, me quitaste todo. No parpadeé, mantuve la voz baja y calculada, ni se te ocurra, Audrey, porque lo único que te queda por perder es tu libertad. La puerta del pasillo se abrió, la voz de mi vecino llamó desde el pasillo, voy a llamar a la policía. Otra puerta se abrió y ya había un teléfono grabando. Audrey gritó y agitó el cuchillo, pero la vista de las cámaras pareció impactarla, lo dejó caer con un ruido y luego se desplomó en el sofá sollozando entre las manos. Para cuando llegaron los policías aún lloraba pero demasiado fuera de sí para discutir, me preguntaron si quería presentar cargos por daño a la propiedad y acoso, yo solo señalé el vidrio roto. El cuchillo en el suelo y los vecinos en el pasillo todavía con el móvil en la mano, no hubo ni debate, la esposaron allí mismo y la sacaron del edificio mientras gritaba por encima del hombro, él me tendió una trampa, no es nadie. Ese video apareció en páginas de chismes locales en menos de una hora. A la mañana siguiente un oficial llamó a mi puerta con el papeleo para una orden de alejamiento, dijo que sería inteligente presentarla ya que ella había cruzado a territorio peligroso, la firmé esa misma tarde. Mientras tanto, sus padres finalmente fueron arrastrados al desastre. Su hermano Derek, un buen tipo por cierto, me dijo después que los socios de negocios de su padre habían visto la foto policial que llegó a todos los blogs de chismes e incluso a un par de sitios de noticias. La aspirante a influencer ahora estaba oficialmente etiquetada como criminal, lo que no era bueno para la imagen de la familia. La cortaron económicamente en menos de una semana. Y como si sus propias acciones no fueran suficientes, más esqueletos empezaron a salir. Capturas mostrando que compraba seguidores, mensajes directos rogando a marcas que le regalaran productos a cambio de exposición, incluso recibos que probaban que la mitad de las cosas de diseñador que mostraba en línea eran imitaciones enviadas desde el extranjero. La imagen que había construido, la que pensaba que la hacía intocable, quedó destrozada sin remedio. Su audiencia de fianza llegó rápido y el juez no perdió tiempo, entre el acoso y el espectáculo con el cuchillo estaba claro que no se detendría, le revocó la fianza en el acto.
Verla llevada de nuevo bajo custodia con un mono naranja mientras sus padres se sentaban en silencio detrás fue la clase de final que ningún filtro de influence podía esconder. Audrey siempre había perseguido la fama, siempre necesitó ser el centro de atención, lo consiguió ahora, solo que no de la manera que imaginó. Y yo salí de ese tribunal tranquilo, sereno y completamente libre. Por primera vez en meses no sentía que cargara con su caos, sin teléfono vibrando, sin golpes nocturnos en la puerta, sin esperar el próximo desastre. Solo silencio y, honestamente, el silencio se sentía como una victoria. Me mudé a un lugar más pequeño en Harrison la semana siguiente, nada lujoso, solo paredes limpias y sin recuerdos de Audrey goteando de los muebles. Mientras embalaba encontré toda la basura que me había dado, el reloj del que presumía, que luego supe había comprado con el dinero de Tom, la colonia que dijo me haría oler menos como un friki del código, incluso una camisa que juró me haría parecerme más a Xavier. Todo fue a bolsas de donación, las dejé en Goodwill y conduje sin mirar atrás. Las citas en la corte continuaron, ella se declaró culpable de acoso y del espectáculo con el cuchillo, su abogada intentó la estrategia de salud mental diciendo que necesitaba tratamiento en lugar de castigo, pero el juez no lo aceptó, con su historial de rabietas y amenazas le dio 6 meses de cárcel con tiempo cumplido contado, luego 2 años de libertad condicional tras terapia obligatoria 2 veces por semana, 50 en redes sociales durante toda la condena. También tuvo que pagar restitución, básicamente cubrir mis facturas de terapia y los costos de mudanza. Verla allí de pie con el mono naranja, las manos esposadas, el pelo crecido mostrando las raíces oscuras, apenas reconocía a la chica que antes caminaba diciendo que era una marca, solo parecía pequeña, vacía. Sus padres se sentaron en la última fila, su madre lloraba en un pañuelo todo el tiempo mientras su padre solo miraba al frente con el rostro de piedra. Derek me alcanzó en el pasillo después y dijo, la fallamos durante años, siempre la sacamos de apuros, siempre pusimos excusas y ahora lo está pagando. Solo asentí, no estaba de humor para escuchar las revelaciones de su familia. Unos meses después, de camino a una conferencia en Boston, me detuve en un área de descanso a cargar gasolina, y ahí la vi, Audrey, encorvada junto a la bomba con un chándal holgado, el pelo en un moño desordenado, sin maquillaje, conduciendo un Civic destartalado que parecía más viejo que nosotros. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista de inmediato y me dio la espalda, los hombros hundidos como si quisiera desaparecer. Entré a por un café y no dije nada. Ese vistazo de 2 segundos me dijo todo lo que necesitaba saber. La vida después de ella no fue un sol instantáneo, pero volvió a ser mía. Construí nuevas rutinas, encontré un gimnasio diferente al otro lado de la ciudad, cambié mi trayecto para no pasar por lugares que me la recordaban, empecé a comprar café en una cafetería cerca de la oficina donde nadie sabía nada de mi vida. Poco a poco el ruido alrededor de ella se apagó, la gente dejó de etiquetarme en hilos de chismes en el trabajo, los susurros murieron y mi jefe incluso me ascendió a desarrollador senior. En algún momento de ese periodo conocí a Sarah, no en un bar, no en una aplicación, sino en una librería, donde compraba cosas para su clase de 3er grado. No tenía Instagram, no le importaba la fama, ni siquiera sabía de qué iba la mitad del drama de Audrey. Eso por sí solo se sintió como un botón de reinicio, con ella todo era simple, real, sin necesidad de actuar para extraños en línea. La familia de Audrey finalmente vendió su casa en Nueva York y se mudó a Pensilvania. Derek me envió un correo una vez con una copia escaneada de una carta de disculpa que Audrey escribió en terapia, la mayor parte era solo ella culpando a Xavier por engañarla, a sus padres por consentirla, a mí por exponerla en lugar de simplemente irme, era la misma historia que siempre se había contado, la culpa de todos menos la suya. La leí una vez y la borré. La última vez que su nombre apareció fue meses después cuando Jenny, de todas las personas, me detuvo en Penn Station. Me dijo que Audrey trabajaba en una organización sin ánimo de lucro en Pensilvania, aún en terapia, manteniendo un perfil bajo. Ahora es aburrida, dijo Jen encogiéndose de hombros, pero quizá lo aburrido era lo que necesitaba. Y quizá tenía razón. Para mí el cierre no vino de ver a Audrey estrellarse, vino de darme cuenta de que ya había seguido adelante mientras ella seguía atascada. No necesitaba su disculpa, ni las explicaciones de su familia, ni siquiera las páginas de chismes para validar lo que pasé. Recuperé mi vida. Un fin de semana Sarah, Marcus y un par de amigos cenamos en un pequeño sitio en Nueva York, nos sentamos afuera riéndonos de historias estúpidas de la universidad, pasando platos de un lado a otro. En un momento Sarah encontró una vieja foto mientras me ayudaba a desempacar, yo y Audrey en la orilla sonriendo como si fuéramos felices. Ella la miró y dijo, parecen felices aquí. Estábamos actuando felices, le respondí, ahora conozco la diferencia. Alzamos nuestras copas, no por venganza, no por Audrey,
No por el desastre que dejó, solo por nuevos comienzos, lecciones aprendidas y finalmente estar libre del caos de otra persona. El capítulo de Audrey se cerró, y esta vez se quedó cerrado. Después de años de ser criticado por mi carrera sin sentido, mi papá dijo, a partir de ahora pagarás alquiler. Así que hice las maletas y me fui días después. Mamá mandó un mensaje, el alquiler vence, ¿dónde estás? Lo ignoré. No vas a creer lo que hicieron después. ¿Qué pasa, Reddit? Mis padres destrozaron mi carrera durante años, así que me mudé y luego me persiguieron por el alquiler. Cuando no cedí, se pusieron nucleares. Así es como lo manejé. Toma tus palomitas y disfruta del espectáculo. Soy Drew, 28, hombre, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo tratado como un pedazo de madera defectuoso por mi propia familia. Verás, cuando creces en un hogar que vive y respira carpintería personalizada, todo se convierte en si puedes manejar un martillo correctamente y seguir los pasos de papá sin hacer preguntas. Mi viejo, Bobby, construyó su negocio de carpintería en los años 90 haciendo gabinetes de cocina de alta gama y muebles personalizados para gente rica de la ciudad. El tipo actúa como si hubiera inventado personalmente el concepto de medir 2 veces y cortar una sola, tiene esa manera de mirarte cuando mencionas cualquier cosa fuera de su ámbito, como si le hubieras dicho que quieres ganarte la vida haciendo malabares para pagar la renta. Mi madre, Celeste, es la reina de la basura pasivo-agresiva, ha perfeccionado el arte de suspirar dramáticamente mientras se retuerce las manos durante las discusiones familiares, haciendo esos ruidos de pájaro herido como si personalmente estuviera sufriendo los problemas de todos los demás. Luego está mi hermano menor, Mason, el hijo de oro. Se unió al negocio familiar de carpintería justo después de la secundaria porque pensar por uno mismo aparentemente no formaba parte de su programación. Bobby lo trata como si hubiera inventado el concepto de la veta de la madera, alabando constantemente sus instintos naturales y su dedicación al oficio. Yo, en cambio, he estado trabajando con metal desde los 17. Comencé en el garaje de un amigo soldando tubos de escape por dinero para gasolina, luego pasé a hacer barandillas personalizadas, trabajos decorativos en metal y, eventualmente, proyectos completos de fabricación para negocios locales. Fui construyendo mis habilidades poco a poco, invertí en equipo adecuado y tracé un camino para mí mismo donde realmente gano buen dinero creando desde escaleras de acero personalizadas hasta sistemas de estanterías industriales. Pero según Bobby, el trabajo con metal es frío y sin alma en comparación con la calidez y el carácter de la madera, sin importar que mis proyectos personalizados de acero y aluminio requieran tanta habilidad, precisión y arte como cualquiera de los que él construye. La cena de los domingos equivalía a juegos mentales con salsa. Bobby se sentaba a la cabecera de la mesa tallando la carne como si planeara mi ejecución, lanzando pequeños comentarios sobre los oficios reales y sobre cuándo estaría listo para hacer un trabajo serio. Celeste servía comida en los platos de todos mientras me lanzaba esas miradas de mártir como si yo fuera personalmente responsable de arruinar el legado familiar. Wamesen simplemente se sentaba allí disfrutando de los elogios mientras ocasionalmente lanzaba alguna puya de apoyo sobre mi fase de pasatiempo. Yo vivía en un garaje convertido en apartamento detrás de su casa, básicamente un estudio con un pequeño espacio habitable que habían arreglado cuando me gradué de la escuela técnica. Se suponía que era temporal, lo cual en su mundo significa hasta que te rindas y te unas a nosotros. Para ellos, establecerse significaba abandonar todo lo que había construido. La cosa es que yo no estaba luchando económicamente, tenía clientes constantes, clientes recurrentes, ingresos decentes de todo, desde portones personalizados hasta proyectos de fabricación comercial. Cubría el pago de mi camioneta, los costos del equipo, los materiales y aún apartaba dinero. Lo único que no pagaba era alquiler porque ellos insistían en que era familia ayudando a familia mientras encontraba mi camino, lo que en realidad significaba te apoyaremos siempre y cuando eventualmente admitas que teníamos razón y tú estabas equivocado con esta tontería del metal. Cada proyecto que terminaba, cada cliente satisfecho, cada cheque que depositaba, todo era descartado como suerte o como estar jugando con chatarra. Bobby tenía esa manera de reconocer mis ingresos y, al mismo tiempo, descartarlos como insostenibles. Esto había estado hirviendo durante meses, pequeñas indirectas en la cena sobre oficios reales, comentarios laterales sobre cuando iba a madurar y hacer un trabajo serio, preguntas sobre mis planes a largo plazo que realmente significaban cuando te unes a nuestro negocio. Yo había aprendido a simplemente asentir y dejar que me resbalara porque discutir con Bobby era inútil y desastroso. Seguía pensando que si me quedaba callado, trabajaba duro y me probaba poco a poco, eventualmente verían que el trabajo en metal era un oficio legítimo. Mirando atrás, probablemente fue la basura más ingenua que alguna vez creí porque el verdadero problema nunca fue sobre artesanía,
ni éxito, ni siquiera dinero, sino sobre control. El apartamento del garaje era perfecto para ellos, lo suficientemente cerca para mantenerme bajo su pulgar, lo bastante dependiente para jalar la correa y lo bastante separado para cortarme cuando quisieran dar una lección. Yo simplemente no me daba cuenta de lo rápido que esa lección estaba a punto de ser dada. La noche en que todo cambió comenzó como cada otro domingo, cena del infierno. Bobby estaba en su lugar habitual en la cabecera de la mesa serruchando su filete. Celeste hacía su rutina de mártir asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida mientras suspiraba sobre lo difícil que se había vuelto todo últimamente. Mason estaba con su teléfono y yo solo trataba de comer y volver a mi taller sin detonar la Tercera Guerra Mundial. Tenía un gran proyecto para el lunes por la mañana, un escritorio de recepción de acero y aluminio personalizado para un bufete en el centro, pero el viejo tenía un radar para cuando yo estaba desconectado mentalmente del tiempo familiar. Así que, Drew, dijo sin mirar de su plato, ¿algún trabajo real esta semana o solo más juegos con chatarra de metal? Aquí vamos. No es chatarra, dije manteniendo la voz tranquila. Estoy terminando un proyecto comercial, un escritorio de recepción personalizado con gestión de cables integrada y acabado con recubrimiento en polvo. El cliente me está pagando $4,000 por 2 semanas de trabajo. Babe resopló, $4,000 por lo que equivale a doblar unas barras de metal. ¿Sabes cómo se ve el dinero real? Clientes recurrentes, recomendaciones, construir algo que dure generaciones. Solo estás haciendo chatarra elegante que será reemplazada en 5 años. Mason intervino porque, al parecer, verme asado no era lo suficientemente entretenido para él. Papá tiene razón, cualquiera puede soldar un poco de metal junto, pero la verdadera carpintería requiere habilidad real, lo dijo con esa sonrisita engreída que me dieron ganas de golpearlo. Fue entonces cuando Bobby se recostó en su silla, cruzó los brazos y soltó la frase que lo cambió todo. Tenía la misma expresión que solía tener cuando estaba a punto de castigarme de adolescente, excepto que ahora tenía 28 y supuestamente era un adulto. Muy bien, a partir de ahora cubrirás tu propio alquiler, dijo como si hablara del clima. Se acabaron las cosas gratis, si quieres jugar a ser trabajador del metal entonces actúa como un verdadero hombre de negocios, el alquiler vence a fin de semana. La habitación quedó en silencio, Celeste se movió en su asiento mirando a todas partes menos a mí. Mason dejó de masticar probablemente dándose cuenta de que esto era más grande que su entretenimiento habitual. Me quedé allí sentado un segundo. Esto no se trataba del dinero del alquiler, probablemente ganaba más en una semana de lo que Mason ganaba en un mes. Se trataba de romperme hasta que me rindiera y me uniera a su pequeño imperio de virutas de madera. Lo bueno de momentos como este es que tienes 2 opciones, discutir y avivar el fuego o decir está bien y moverte en silencio. Elegí la opción 2. Está bien, dije y seguí cenando. Eso fue todo, solo está bien. Podía ver que Bobby se sorprendió por lo fácil que fue, probablemente se había estado preparando para una pelea, listo para sermonearme sobre la responsabilidad y madurar, pero yo simplemente terminé mi comida, ayudé a limpiar la mesa como siempre y me excusé. Que tengas una buena noche, dije y caminé de regreso a mi apartamento como si nada hubiera cambiado, pero en mi cabeza todo daba vueltas. No estaba exactamente enojado, simplemente había terminado de intentar ganar la aprobación de personas que ya habían decidido que no valía nada, terminado de explicarme ante alguien que había formado su opinión sobre mí hacía años. Esa noche me senté en mi taller rodeado de proyectos a medio terminar y el olor a metal y gas de soldadura y realmente pensé en lo que acababa de pasar. Bobby básicamente me había dado un ultimátum, alinéate o te corto. Probablemente pensó que una semana de pánico por el alquiler me haría volver arrastrándome, listo para cambiar mi cortadora de plasma por una sierra circular y una lección sobre trabajo honesto. Lo que no se daba cuenta era que me acababa de liberar de lo último que me mantenía atado a su disfunción. Para cuando terminé de limpiar mi equipo esa noche, ya había tomado mi decisión, simplemente me iría en silencio, completa y permanentemente. Comencé a empacar a la mañana siguiente mientras la casa estaba en silencio. Todo lo importante para mí cabía en mi camioneta y en un pequeño remolque que me prestó mi amigo Alan. Todo el proceso se sintió como mudar de piel, cada caja que empaqué era una distancia entre mí y su interminable decepción. Para cuando Bobby se estaba preparando para ir a trabajar, yo ya me había ido, sin nota, sin despedida, sin dirección de reenvío. Simplemente cerré con llave el apartamento del garaje y me alejé de la única casa que había conocido y, por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. Encontré un pequeño espacio industrial al otro lado de la ciudad, una unidad de 12 metros cuadrados con buena ventilación, energía decente y espacio para mi equipo. El arrendador, Héctor,
Era un tipo al que le importaba más que los pagos llegaran a tiempo que el drama familiar. Eso fue un alivio. Durante la primera semana solo me concentré en organizar mi taller y ponerme al día con el trabajo de los clientes. Tener mi propio espacio con mis propias reglas fue increíble, no más andar de puntillas alrededor del horario del taller de Bobby, no más escuchar los comentarios sarcásticos de Mason sobre la verdadera artesanía, solo yo, mi equipo y el sonido del trabajo. Mi productividad se disparó, era como si hubiera estado tratando de trabajar con alguien criticando constantemente mi técnica y de repente hubiera silencio. No me acerqué a ellos y ellos no se acercaron a mí durante unos 10 días. De hecho, comencé a pensar que tal vez eso era todo, que tal vez simplemente me descartarían como la decepción de la familia y seguirían con sus vidas. Bobby podía tener su pequeña dinastía perfecta de carpintería con Mason, Celeste podía dejar de fingir que estaba atrapada en el medio y yo podía construir mi negocio sin su constante socavamiento. Debería haberlo sabido, la gente como Bobby no simplemente suelta el control. El mensaje de texto llegó un miércoles por la mañana mientras estaba cortando placas de acero para un proyecto de escalera personalizada. Un simple mensaje de Celeste, el alquiler vence, ¿dónde estás? Me quedé mirando ese mensaje un minuto entero, riéndome de hecho, no porque fuera gracioso, sino por la tremenda cara que tuvieron para enviarlo. ¿Dónde estaba yo? La mejor pregunta era dónde demonios habían estado ellos cuando yo estaba creciendo y realmente necesitaba padres en lugar de críticos. Pero ese mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veían la situación. En su mente yo no me había mudado, simplemente me había alejado temporalmente, como un perro que eventualmente regresaría a casa cuando tuviera suficiente hambre. Así que no respondí, dejé el teléfono y seguí trabajando. Pero los mensajes siguieron llegando a lo largo del día. Primero olvidaste qué día es, luego tu padre espera que cumplas con tus responsabilidades y finalmente ya no podemos cargar con peso muerto. Es hora de dar un paso adelante. Ese último me hizo detenerme. Dar un paso adelante era la misma frase que habían estado usando para manipularme desde la secundaria. Cuando no quería trabajar los fines de semana en el taller de Bobby, da un paso adelante hijo, cuando elegí clases de metal en lugar de carpintería avanzada, da un paso adelante, y cuando les dije que estaba comenzando mi propio negocio, da un paso adelante y deja de ser egoísta. Dejé sus mensajes sin respuesta un par de días más esperando que captaran la indirecta, pero Bobby y Celeste no entienden indirectas, entienden escaladas. Ese sábado por la tarde sonó mi teléfono, era Mason. ¿Dónde demonios estás? Sin hola, sin cómo va el negocio. Estoy trabajando, dije manteniendo la voz plana. Se supone que debes pagar el alquiler, papá está enojado y francamente yo también, no puedes simplemente desaparecer y esperar que todos los demás cubran tus tonterías. No vivo allí ya, dije, me mudé, ahora tengo mi propio taller. Hubo una pausa y luego su risa, esa risita condescendiente que había perfeccionado con los años. ¿Crees que puedes simplemente irte? Esta familia no funciona así, Drew, no puedes largarte cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Difícil para quién, Mason?, dije. Estás viviendo sin pagar en la casa principal, te están entregando un negocio que ya tiene éxito. Bobby te alaba en cuanto puede, no me digas que eres tú el que está luchando aquí. Eso no es el punto, soltó él, piensas que eres mejor que nosotros con tus proyectos elegantes, sigues siendo parte de esta familia, te guste o no, papá dice que si no te enderezas no te molestes en volver. Colgué sin decir otra palabra. Mis manos temblaban al dejar el teléfono, no de miedo sino de pura rabia. El absoluto descaro de esta gente. Pasaron años dejando claro que yo no estaba a la altura y ahora que por fin no había aceptado y me había apartado de sus vidas actuaban como si yo fuera el que causaba problemas. Los mensajes siguieron llegando a lo largo de la semana, Celeste cargando con la culpa, tu hermano está trabajando horas extra mientras tú huyes, ¿es eso justo para él, Bobby? Si no puedes asumir responsabilidades de adulto no esperes que te traten como a un adulto, y luego el que realmente me caló, si no pagas el alquiler nosotros tendremos que cubrirlo nosotros mismos, no lo olvides, ese es dinero que hemos invertido en ti durante años, nos lo debes. Todo eso venía solo con intereses y ahora querían cobrar con mi obediencia. Entonces empecé a preguntarme si realmente sabían que me había mudado o si esto era solo su manera de jalarme de nuevo a la línea. Tal vez pensaban que me escondía en algún lugar de la ciudad esperando a que me perdonaran. Pero entonces Bobby apareció en mi taller y obtuve mi respuesta. Jueves por la noche, estaba en mi taller soldando soportes para una puerta personalizada cuando escuché pasos fuertes afuera. Cuando miré por la ventana se me cayó el estómago. Bobby estaba en mi zona de estacionamiento con los brazos cruzados, vestido con su ropa de trabajo y esa expresión que me aterrorizaba de niño.
Apagué mi soldadora y salí manteniendo la puerta entre nosotros. De ninguna manera iba a dejarlo entrar en mi espacio de trabajo. Ryu, dijo con la voz baja y controlada, necesitamos hablar sobre lo que dije. Aunque ya lo sabes muy bien, la situación del alquiler, la falta de respeto que has mostrado a la familia, este berrinche tuyo termina ahora. No vivo allí ya, dije manteniendo la voz firme, me mudé, ahora tengo mi propio lugar, eso debería ser exactamente lo que querías, que me valiera por mí mismo. Negó con la cabeza como si hubiera dicho una tontería. Ese apartamento se te proporcionó como apoyo familiar, no puedes simplemente alejarte de las obligaciones familiares sin consecuencias. Tu madre y yo no vamos a subvencionar tu pequeña rebelión. Algo dentro de mí se rompió como un cable bajo tensión alcanzando por fin su punto de quiebre. Quizá no deberías haber tratado el apoyo familiar como una correa, dije. Sus ojos se entrecerraron y por un segundo pensé que de verdad podría darme un golpe. Cuidado con la boca, Ryu, llevas tiempo siendo desagradecido, esta pequeña escapada huyendo e ignorando tus responsabilidades se acaba ahora. Dio un paso hacia mí, por un momento pensé que intentaría forzar su entrada en mi taller, pero se detuvo justo antes del umbral. Nos miramos fijamente en la puerta, ambos esperando que el otro moviera ficha primero, el aire entre nosotros estaba denso con casi 3 décadas de rencores no expresados. No sé qué juego crees que estás jugando, dijo Bobby por fin, su tono afilado y cortante, pero no puedes simplemente desaparecer y echar las consecuencias a tu familia. Ese apartamento viene con responsabilidades y las vas a cumplir, te guste o no. Crucé los brazos replicando su postura, no le eché nada a nadie, me mudé y empecé a ganarme la vida por mi cuenta, ¿no es eso lo que siempre dijiste que querías, que me mantuviera por mí mismo? No lo entiendes, su voz subió un poco cortando el aire con la mano, esto no va de independencia, va de respeto, de cumplir tus compromisos con esta familia, ese apartamento no fue caridad, fue una inversión, y las inversiones vienen con expectativas. Esa palabra se me quedó como una astilla en la mente, nunca ha habido inversión en mí como persona, solo en mí como un posible activo para sus planes. Nunca pedí ese apartamento, dije más quedo pero no menos firme, ustedes me pusieron ahí, dijeron que era para ayudarme a empezar, ahora que he empezado actúan como si les debiera por el privilegio. Se acercó un poco, su voz bajando a ese tono peligroso, nos debes cada comida, cada viaje, cada céntimo que hemos gastado tratando de enderezarte, crees que algo de esto vino gratis, invertimos en ti, Ryu, y todo lo que has hecho es devolvérnoslo en la cara. Detrás de él noté movimiento en un coche aparcado al otro lado de la calle, la silueta de Celeste sentada lo bastante lejos para no ser obvia pero lo bastante cerca para observar. Probablemente estaba tomando notas para más tarde. ¿Por qué estás realmente aquí?, pregunté. Su rostro se endureció porque si piensas que puedes simplemente alejarte de tus obligaciones estás muy equivocado, ese alquiler vence y lo vas a pagar de una forma u otra. La forma en que lo dijo dejó claro que esto no era una petición. Pensé en todas las veces de niño cuando él usaba su tamaño y su voz para ganar discusiones llenando cada rincón de la habitación hasta que no quedaba espacio para el desacuerdo, como aprendí a sentir y estar de acuerdo para hacerme más pequeño porque pelear solo empeoraba todo. Pero ya no tenía 12. No voy a pagar alquiler por un lugar en el que no vivo, dije con la voz más firme de lo que sentía, y no puedes aparecerte en mi negocio y amenazarme, eso ya no funciona así. Me estudió por un largo momento, el silencio se extendió entre nosotros, finalmente retrocedió ajustándose la chaqueta pero sus ojos no se suavizaron. Muy bien, te arrepentirás de esto, dijo con voz plana y fría, descubrirás muy rápido que no puedes lograrlo sin el apoyo de la familia y cuando vuelvas arrastrándote no esperes que estemos esperando con los brazos abiertos. Con eso se dio la vuelta y caminó hacia donde Celeste lo esperaba en el coche. No miró atrás, pero yo sabía que esto no había terminado. Cuando volví a entrar a mi taller mis manos temblaban levemente, me había enfrentado a él pero no se sentía como una victoria, se sentía como si acabara de declararle la guerra a esa gente. Y tenía razón en preocuparme porque lo que vino después fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. Durante los días siguientes esperé a que cayera la otra zapatilla, los mensajes empezaron de nuevo pero esta vez eran diferentes, más manipuladores, más desesperados. Celeste estaba manejando la guerra psicológica ahora, probablemente porque Bobby se había dado cuenta de que su enfoque directo había salido mal. Tu padre está devastado, por favor solo paga el alquiler y vuelve a casa donde perteneces, no abandones a tu familia por orgullo, Ryu te criamos mejor que esto, piensa en tu hermano, esto le está causando mucho estrés, ¿por qué hacerle las cosas más difíciles a Mason? Cuando no respondía a esos, ella escaló. 2 días después encontré un sobremetido bajo la puerta de mi taller cuando llegué a trabajar. Se me hundió el estómago al ver la letra familiar.
Dentro había una carta escrita con la cuidadosa caligrafía de Celeste, pero las palabras eran puro Bobby. Drew, esta es tu última advertencia, si sigues ignorando tus obligaciones familiares nos veremos obligados a actuar. Eres parte de esta familia, lo aceptes o no, y eso conlleva responsabilidades, no puedes simplemente abandonar. Considera esto tu última oportunidad para hacer lo correcto antes de que nos veamos obligados a recurrir a otras opciones. Otras opciones, ya las estaban planeando. Descubrí cuáles eran esas opciones cuando mi teléfono sonó durante el almuerzo. Héctor, mi arrendador, Drew, quería avisarte de algo, dijo sonando confundido y molesto. Tu padre pasó por aquí esta mañana, dijo que estaba en tu nombre haciendo preguntas sobre tu contrato de arrendamiento, tu historial de pagos, si habías tenido problemas. Por supuesto no le di ninguna información, pero pensé que debía saberlo. Mi sangre se heló. Estaba intentando interferir con mis relaciones comerciales, esto ya no era solo drama familiar, era él tratando activamente de sabotear mi sustento. Pero eso era solo el comienzo. Empeoró la semana siguiente. Empecé a recibir llamadas extrañas, clientes potenciales que parecían interesados cancelando consultas de repente, un proveedor cuestionando mi solvencia sin razón aparente, cosas pequeñas pero que sumaban un patrón. Luego Alan, mi amigo que me había ayudado a mudarme, llamó con noticias inquietantes. Oye hombre, pregunta rara, pero tu familia ha estado preguntando por ti. Porque mi prima trabaja en el banco y dijo que un tipo mayor entró preguntando por tu cuenta de negocios, decía ser tu padre y que estaba preocupado por tu situación financiera. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi padre ya no solo intentaba controlarme, ahora estaba intentando destruir lo que yo había construido. El siguiente incidente fue la gota que colmó el vaso. Estaba trabajando hasta tarde en un proyecto de barandilla personalizada cuando escuché vehículos afuera. Cuando miré, había 2 camiones en mi zona de estacionamiento, el camión de trabajo de Bobby y la pickup de Mason. No estaban solo de visita. Mason estaba tomando fotos de mi taller, mi equipo, incluso los materiales de mis clientes. Bobby estaba tomando notas en un portapapeles como si estuviera haciendo algún tipo de inspección. Salí y la mirada en la cara de Bobby era pura satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté. Documentando violaciones de seguridad, dijo Bobby con calma. Estás dirigiendo un negocio en un espacio industrial que puede que no esté zonificado adecuadamente para trabajo en metal. Alguien probablemente debería reportarlo a la ciudad. Mason sonrió todavía tomando fotos. También parece que podrías no tener permisos adecuados para parte de este equipo. Ese cortador de plasma parece bastante industrial para esta zona. Mis manos se cerraron en puños. Ahora estaban amenazando con usar regulaciones de código y zonificación para cerrar mi negocio, no porque realmente estuviera violando nada, verifiqué todo eso antes de firmar el contrato. Lárguense de mi propiedad, dije con la voz mortalmente tranquila ahora. Bobby dio un paso más cerca sin perder esa sonrisa satisfecha. Esto es lo que pasa cuando intentas morder la mano que te dio de comer, hijo, no eres tan independiente como crees. Predecible, desafié su autoridad públicamente, demostré que podía tener éxito sin él y ahora se iba a asegurar de que pagara por esa humillación. Pero había cometido un error crucial, había escalado de drama familiar a acoso delictivo, y a diferencia de las dinámicas familiares la ley era bastante clara sobre este tipo de comportamiento. Así que saqué mi teléfono y empecé a grabar. Te pido una vez más que salgas de mi propiedad, dije asegurándome claramente de que la cámara captara sus rostros, están invadiendo y entorpeciendo mi negocio. Su sonrisa vaciló al ver la cámara. Mason dejó de tomar fotos de repente viéndose menos seguro. No puedes amenazarnos, dijo Bobby, pero su voz había perdido algo de autoridad. Baja ese maldito teléfono, no estoy amenazando a nadie. Respondí aún grabando, estoy documentando acoso y allanamiento, sigan así y este video va directo a la policía. Se fueron pero no antes de que Bobby hiciera una última amenaza. Esto no ha terminado, Drew, no tienes idea de lo que has empezado. Tenía razón en algo, no había terminado. Pero lo que no entendía era que yo acababa de ganar ventaja, porque todo lo que hicieran a partir de este momento iba a ser documentado, grabado y usado en su contra. Quería jugar duro, bien, pero había elegido pelear con alguien que tenía todo que proteger. Después de su pequeño acto de invasión supe que necesitaba ponerme serio para protegerme. No estaban enojados, estaban intentando hundir mi taller. Llamé a mi amigo Diego, que llevaba su propio taller de autos desde hacía unos 10 años, él había lidiado con drama familiar que se volvió feo cuando dejó el taller de su padre. Tienes que documentar todo, me dijo Diego mientras tomábamos café ese fin de semana, cada mensaje, cada llamada telefónica, cada vez que se presenten en tu lugar.
Y necesitas cámaras de seguridad desde ayer, créeme, estas disputas de negocios familiares pueden ponerse muy feas muy rápido. Tenía razón. Pasé el día siguiente instalando cámaras alrededor de mi taller, entrada principal, área de estacionamiento, almacenamiento de equipo. Iba a tener pruebas de cada movimiento que hicieran. Las cámaras resultaron ser una buena decisión. 2 días después las cámaras captaron a Mason pasando lentamente frente a mi taller durante el horario comercial, tomando fotos con su teléfono. A la mañana siguiente recibí una llamada de un cliente potencial diciendo que había escuchado cosas preocupantes sobre mis prácticas comerciales y quería cancelar su consulta. Cuando presioné por detalles, mencionaron que alguien había llamado haciéndose pasar por un antiguo cliente con quejas sobre mi trabajo, calidad y profesionalismo. La descripción que dieron coincidía perfectamente con Bobby. Esa tarde la oficina de cumplimiento de códigos de la ciudad llamó, señor Drew, hemos recibido una denuncia sobre la operación de su negocio, alguien reportó posibles violaciones de zonificación y equipo sin permiso, necesitaremos programar una inspección. No me preocupaba la inspección, todo estaba debidamente autorizado y zonificado, pero sabía que el verdadero objetivo era hacerme perder tiempo, costarme dinero y hacerme ver poco profesional ante los clientes mientras lidiaba con burócratas de la ciudad. Mi padre se estaba volviendo más audaz. Mis cámaras lo captaron a él y a Mason realizando lo que parecía ser vigilancia de mi taller, sentados en el estacionamiento al otro lado de la calle durante horas, ni siquiera intentaban esconderlo ya. El punto de quiebre llegó cuando llegué al trabajo una mañana y encontré la ventana frontal de mi taller cubierta con pintura en aerosol. Alguien había escrito estafador y engaña a los clientes en pintura roja en el vidrio. Las cámaras lo habían captado todo, la camioneta de Bobby llegando a las 2 de la mañana, Mason saliendo con una lata de pintura en aerosol, todo el incidente de vandalismo en perfecto detalle. Fue entonces cuando llamé a la detective María Cruz, a quien Diego me había recomendado, ella se especializaba en casos de acoso relacionados con negocios. Esto ha escalado más allá del drama familiar, dijo la detective Cruz después de revisar mis pruebas, es acoso y vandalismo, podemos conseguirte protección. Me guió a través del proceso de presentar denuncias y solicitar órdenes de protección. El papeleo era extenso pero cada incidente que documentaba, cada mensaje amenazante, cada acto de sabotaje, estaba construyendo un caso legal irrefutable. Mientras tanto mi negocio estaba sufriendo, el acoso constante me quitaba tiempo del trabajo con clientes, los clientes potenciales se asustaban por la campaña de mentiras de Bobby, estaba gastando dinero en abogados en lugar de en nuevo equipo. Pero también empecé a recibir apoyo inesperado. La noticia se había difundido por la ciudad sobre lo que estaba pasando y otros dueños de pequeños negocios comenzaron a acercarse. Allen me presentó a Dylan Rangel, que dirigía un exitoso negocio de contratación eléctrica. El problema con los tiranos de negocios familiares, me dijo Dylan, es que no soportan ver a alguien tener éxito fuera de su control, eso amenaza todo lo que creen sobre sí mismos. Ese tipo se convirtió en un mentor no oficial, dándome consejos para hacer crecer mi negocio a pesar del drama familiar, incluso comenzó a referirme clientes, ayudando a compensar parte del daño que estaba causando la campaña de sabotaje de Bobby. Pero las cosas seguían poniéndose más feas. La gota final fue cuando descubrí que había estado contactando a mis proveedores, difundiendo mentiras sobre mi estabilidad financiera e intentando congelar mis cuentas de crédito. Uno de mis proveedores de acero llamó para advertirme, Drew, alguien que dice ser tu padre llamó diciendo que tenías problemas financieros y que podrías no poder pagar tus facturas. Sé que siempre has cumplido con los pagos, pero pensé que deberías saber que alguien está intentando dañar tu reputación. Fue entonces cuando me di cuenta del objetivo final de Bobby, si no podía controlarme se iba a asegurar de que fracasara por completo. A la mañana siguiente presenté solicitudes de órdenes de restricción de emergencia contra Bobby y Mason. La detective Cruz me había ayudado a preparar un expediente completo documentando meses de acoso, acecho, vandalismo e interferencia en mi negocio. La fecha en la corte se fijó para la semana siguiente. Bobby y Mason serían notificados con documentos que les ordenaban mantenerse alejados de mí, de mi negocio y de cualquiera asociado con mi trabajo. Pero Bobby tenía una última carta para jugar y era peor de lo que jamás había imaginado. 2 días antes de la audiencia llegué a mi taller y encontré la puerta principal entreabierta. Alguien había entrado durante la noche, pero no era un robo típico, no se robaron nada, pero mi equipo había sido saboteado, cables de soldadura cortados, archivos de computadora eliminados, materiales de proyecto contaminados con virutas de metal. Las cámaras de seguridad habían sido cubiertas con pintura en aerosol, pero no antes de captar una imagen de la camioneta de Mason en el estacionamiento alrededor de la medianoche. Este fue el mensaje final de mi padre, lo cual fue un gran error.
estaba empeorando las cosas para ellos porque yo tenía suficiente evidencia para ponerlos a ambos tras las rejas. La guerra familiar había terminado, ahora era tiempo de consecuencias. La mañana de la audiencia por la orden de restricción llegué con una carpeta organizada con pestañas, la detective Cruz me había ayudado a organizar todo, fotografías, grabaciones de video, llamadas telefónicas documentadas, declaraciones de testigos, registros financieros mostrando el daño a mi negocio, cada pieza de evidencia contaba la misma historia, una campaña sistemática de acoso diseñada para destruir mi sustento. Bobby y Mason aparecieron con su propio abogado, un traje caro que probablemente se especializaba en hacer desaparecer los problemas de los ricos, pero no puede salirte de pruebas en video e informes policiales con un abogado. La audiencia fue unilateral, su abogado intentó presentarlo como una disputa familiar que se había salido de control, alegando que Bobby era solo un padre preocupado por mi estabilidad financiera. El juez echó un vistazo a las grabaciones de seguridad de Mason pintando con aerosol la ventana de mi taller y de Bobby vigilando mi negocio, y esa narrativa murió más rápido que un mosquito en un matamoscas eléctrico. Cuando vio el informe policial que documentaba la irrupción y el sabotaje del equipo, se acabó el juego. El rostro de Bobby se puso blanco como el papel, Mason parecía a punto de vomitar y su abogado elegante escribía notas como si su carrera dependiera de ello. El juez prohibió cualquier contacto, los mantuvo a 500 pies de mi casa y mi taller, les prohibió acercarse a clientes y proveedores o mencionarme en línea, y dijo que cualquier incumplimiento equivalía a arresto inmediato. Pero aquí viene la mejor parte, también ordenó que pagaran la restitución completa por mi equipo dañado y por los ingresos perdidos, casi 15,000 en total más mis honorarios legales. Hermoso. Bobby parecía como si alguien le hubiera dicho que su precioso taller se había incendiado, Mason realmente se veía enfermo en ese momento. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La noticia se extendió por la ciudad más rápido que un chisme en una comida comunitaria de iglesia. La historia del negocio familiar de carpintería que intentó destruir el taller de metal de su propio hijo no los mostraba de manera simpática. Sus clientes de siempre empezaron a hacer preguntas incómodas sobre hacer negocios con personas que recurrían al acoso criminal y al vandalismo. En 2 semanas habían perdido 3 cuentas comerciales importantes, una era un contrato de remodelación de cocinas de lujo por un valor de unos 40,000, otra era un trabajo continuo con una compañía local de administración de propiedades que representaba ingresos estables durante casi una década. Mason fue arrestado exactamente 12 días después de que se emitiera la orden de restricción. El idiota pasó frente a mi taller durante el horario comercial pensando que era demasiado listo. Mis cámaras de seguridad lo captaron todo y tenía a la detective Cruz en marcación rápida. Pasó 3 días en la cárcel del condado y recibió otros 30 días añadidos a su condena por desacato al tribunal. Mientras tanto, Celeste trabajaba horas extras tratando de salvar su reputación, se puso en contacto con cada conexión mutua que teníamos, viejos vecinos, parientes lejanos, gente de la iglesia, cualquiera que pudiera convencerme de arreglar las cosas y retirar los procesos legales. La mujer tenía agallas, lo admito, pero no había arreglo posible, habían cruzado todas las líneas y quemado todos los puentes. Bobby resistió más que Mason, pero finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad por los cargos de delito grave en lugar de arriesgarse a un juicio donde toda su ropa sucia se haría pública. Una jugada inteligente considerando la montaña de pruebas en su contra. Y yo, mientras su mundo se desmoronaba, el mío despegaba como un cohete. Toda la situación había generado publicidad local. Dylan Rangel comenzó activamente a recomendarme clientes diciéndoles que yo era el tipo que no se dejaba intimidar y que entregaba trabajos de calidad sin importar qué. Diago difundió la noticia en la comunidad automotriz de que yo era el trabajador de metal al que había que llamar para proyectos de fabricación personalizados. Pero lo que realmente cambió el juego fue que un periodista me entrevistó en mi taller mostrando una escalera de acero personalizada que había construido para un arquitecto local y un conjunto de barandillas decorativas, destinadas a una urbanización de lujo. Desde entonces mi teléfono sonaba constantemente con nuevas solicitudes de proyectos. Tuve que contratar a un asistente a tiempo parcial solo para manejar la programación y las comunicaciones con los clientes porque no podía mantenerme al día mientras hacía el trabajo. 6 meses después me mudé a una instalación más grande con mejor equipo y más espacio. El nuevo taller tenía 3,000 pies cuadrados en un complejo industrial ligero con grúas aéreas, mejor ventilación y espacio para el cortador de plasma CNC para el que había estado ahorrando. La renta mensual era el triple de lo que había estado pagando, pero tenía suficiente trabajo para justificarlo fácilmente. También contraté a Brian, un joven recién salido de la escuela técnica que me recordaba mucho a mí a esa edad.
Tener un asistente significaba que podía asumir proyectos más grandes y realmente concentrarme en el trabajo de fabricación complejo en lugar de estar contestando teléfonos y persiguiendo facturas constantemente. Mientras tanto, el negocio de carpintería de Bobby y Mason estaba dando vueltas en el desagüe. Su reputación estaba completamente destruida para entonces. Mason trabajaba solo la mayoría de los días intentando manejar proyectos que realmente requerían 2 personas. Los problemas legales de Bobby y el golpe financiero de los pagos de restitución los habían obligado a rechazar varios trabajos importantes porque no podían costear los materiales por adelantado. Escuché a través de Alan que Celeste estaba presionando a Bobby para vender el negocio y retirarse temprano. El estrés de todo estaba teniendo un impacto visible. Bobby había envejecido unos 10 años en los últimos 6 meses y Mason parecía agotado por la presión de tratar de mantener el negocio a flote. Su taller, que solía emplear a 4 hombres durante las temporadas ocupadas, se redujo a solo Bobby y Mason trabajando en proyectos que apenas cubrían los costos generales. La ironía era deliciosa, habían pasado años diciéndome que nunca lograría nada y ahora yo estaba ganando más que toda su operación trabajando la mitad de horas. Pero la parte más satisfactoria no fue ver su negocio hundirse, fue el simple hecho de que había demostrado que cada cosa que habían dicho sobre mí era pura basura. Habían asegurado que no podía tener éxito sin su apoyo, que nunca sería nada fuera de su pequeño reino, y en cambio había construido algo más grande, más rentable y más respetado que cualquier cosa que ellos hubieran logrado jamás. Nunca volví a hablar con ellos, ni quise. Las órdenes de restricción seguían vigentes y no tenía ninguna intención de levantarlas. En lo que a mí respectaba, Bobby, Celeste y Mason habían muerto el día en que decidieron intentar destruir mi negocio en lugar de simplemente dejarme en paz. El mejor consejo, amigos, quemen puentes cuando sea necesario y sigan adelante. La vida es buena.